Soy Carlos Ramos, diácono de Templo Calvario, con el devocional de esta noche. Durante este tiempo, donde el mundo entero enfrenta el peligro y las consecuencias del coronavirus, una pregunta lógica es, ¿qué tiempo más durará esto? O mejor, ¿por cuánto tiempo más durará la cuarentena? El temor de la enfermedad, el temor de quizás ser infectado con el virus o peor, de nuestros familiares ser infectado con el virus. ¿Por cuánto tiempo más durará la incomodidad que todo esto causa? Hay muchas teorías acerca de cuándo se levantará la cuarentena y por supuesto cuándo vamos a regresar a un estado quizás más normal o como dicen, cuándo se abrirá el país una vez más. Pero en medio de esto es instructivo estudiar las palabras de Pablo a una comunidad de creyentes en la ciudad de Roma. Y estas palabras fueron escritas hace más de 2000 años. Pero déjame hacer un comentario sobre la ciudad de Roma. La ciudad de Roma era un lugar muy interesante. Era una ciudad donde cruzaban y se mezclaban muchas culturas, muchas religiones y muchos sistemas de creencia. Y las autoridades en Roma, por lo general, eran bastante tolerantes de todas las religiones que se practicaban en la ciudad, con un requisito. Requerían que como parte del culto en esa religión o en ese sistema de creencia se rindiera culto al emperador romano. Los cristianos y justo también los judíos rehusaban adorar al emperador romano, porque para ellos, para nosotros, solo hay un Dios. Entonces, en rehusar practicar la adoración al emperador, los cristianos en Roma se hicieron el blanco de la persecución oficial del Estado romano. Y esta persecución aumentó bajo el emperador Nerón y luego llegó a su apogeo bajo el emperador Domiciano. Entonces, Pablo escribió esta carta a los creyentes en Roma para comunicarles doctrina, porque necesitaban doctrina, pero también para comunicarles o darles aliento, aliento durante su periodo de tribulación y de persecución. Y en el capítulo 12 de la carta a los romanos, donde Pablo les habla acerca de cómo los cristianos en Roma debían de conducirse en su vida diaria, ahí es en el capítulo 12, versículo 12, donde encontramos las siguientes instrucciones. Y recuérdese que este capítulo es más o menos dedicado a una serie de instrucciones que Pablo les da a los romanos, a los creyentes en Roma, de lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Y entonces mira lo que dice el capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Déjame leerlo una vez más. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces lo que quiero hacer es considerar cada porción de este versículo para ver cómo es que estas palabras escritas hace más de 2000 años nos hablan hoy. Consideremos la primera parte, gozosos en la esperanza. La definición de esperanza es la confianza de lograr una cosa que se desea. Entonces, es interesante, Pablo les dice a los creyentes en Roma que tengan gozo en la esperanza. Ahora, normalmente uno tiene gozo cuando ha logrado lo que desea, pero Pablo les decía que tuvieran gozo basado en su confianza del logro de algo en el futuro. ¿Y qué era esta confianza? ¿Qué era esta esperanza que ellos tenían? Esa esperanza
se basaba en la vida nueva y eterna que los creyentes en Roma sabían que tenían por medio de Jesucristo. Sabían que tenían una fuente de gracia que era inagotable. Sabían que a pesar de las dificultades y los sufrimientos que experimentaban y veían a su alrededor, Dios estaba en control de toda la situación. El sufrimiento no duraría por siempre, tendría un fin. Y esta es la misma esperanza que tenemos nosotros. No sabemos cuándo esta situación con el virus va a terminar, ni tampoco los cristianos en Roma sabían si la persecución que vivían en ese tiempo tendría un fin. Los cristianos en Roma miraban a su alrededor y quizás veían familiares, amigos, colegas que conocían que eran arrestados y puestos en prisión por sus creencias. Era un ambiente de temor y de incertidumbre. Sin embargo, Pablo les dice que sean gozosos en la esperanza. Dios estaba en control de la situación entera. Ahora, vamos a considerar la segunda parte aquí, sufridos en la tribulación. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera más directa, me gusta, dice, tengan paciencia en las dificultades. Y claro, esto es un tiempo difícil y los tiempos difíciles nos prueban. Las dificultades y los sufrimientos tienen un valor muy importante y eso es que producen perseverancia. O mejor dicho, los sufrimientos, las pruebas, aumentan la habilidad de uno perseverar. La perseverancia en torno nos refina. Entonces, mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Y este es Job mismo hablando. Muy interesante lo que él dice. Dice, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. Este tiempo de incomodidad y de incertidumbre nos ayuda a acercarnos a Dios, a nuestras familias. Viendo el sufrimiento a nuestro alrededor, eso nos motiva a hacer el bien y a hacer luces en la oscuridad. Entonces les amonesto, les motivo, procuren a sus hermanos en la iglesia, a sus vecinos, a sus colegas de trabajo. Procúrenlo durante este tiempo, comparten lo que tengan y no cesen de hacerlo después que todo esto termine. No cesen de hacerlo. Entonces, por final, Pablo les dice a los creyentes en Roma, dice, constantes en la oración, que sean constantes en la oración. La oración es la manera en que nos mantenemos conectados a Dios. Y cuando oramos, recibimos ese alimento espiritual de lo alto. Somos fortalecidos. Y también el orar, muy importante, el orar es reconocer que tienes necesidad de Dios y que tus fuerzas no pueden lograrte todo lo que quieres o todo lo que necesitas. Tienes que depender de Dios y el orar es una mostración de esa dependencia. Entonces, ¿qué debemos hacer durante este tiempo? Bueno, mantenernos gozosos en la esperanza porque Dios tiene todo bajo su control. Y luego, necesitamos perseverar por los tiempos difíciles, reconociendo que aún las dificultades son oportunidades para ser de bendición y para hacer el bien. Y por final, siempre mantener esa conexión con Dios, porque es la única manera, y la única manera de hacerlo es por medio de la oración. Y esas eran las palabras de Pablo a los creyentes en Roma, y esas mismas palabras nos hablan hoy. Entonces, en este momento, quiero hacer una oración corta antes de cerrar este devocional. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu palabra bendita que siempre nos habla, nos edifica y nos muestra el camino que hemos de tomar. Señor, yo te pido por todos escuchando este devocional, escuchándolo en este momento y que quizás lo escuchen en un momento en el futuro,
Pido que tú traigas bendición a sus vidas, los guardes, los protejas, Señor. Que en cada familia tú fortalezcas y suplas las necesidades que se necesitan. Señor, te pido esto por mis hermanos viendo, lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Entonces, hermanos, antes de despedirme, quiero que mi esposa y mi hijo Jacob vengan aquí en la cámara y les den un saludo a ustedes. Aquí está Hola, Mónica. hermanos, hermanas. Y aquí Dios te está bendiga. Jacob. Que tenga una buena noche. Que tengan una buena noche. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y nos vemos pronto.